la primera entrevista de Fotógrafo No Fotógrafo en este año 2015. Para iniciar esta nueva temporada, tenemos el gusto, el placer de contar con un fotógrafo colombiano, diseñador, publicista, que ha tenido una amplia y reconocida trayectoria en Colombia y en el mundo. Y sin más preámbulo, pues es un placer saludar a Carlos Duque. Carlos, bienvenido a Fotógrafo No Fotógrafo. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por tenerme en su espacio. Bueno, Carlos, conocemos y hemos leído en muchos lugares que eres uno de los diseñadores más osados, multifacéticos que ha tenido Colombia, pero para adentrarnos entonces en ese mundo, queremos conocer un poquito de los orígenes de Carlos Duque. Quizás si recuerda el momento de su primera fotografía, por ejemplo. Realmente yo me inicié más como un proyecto de artista, de pintor, que fue lo que siempre quise ser. Yo quise ser pintor, entonces yo me inicié estudiando Bellas Artes en Cali, a estudiar pintura, dibujo y demás, y fue a través de esa vocación por el arte que fui llegando a la fotografía. Mis primeras fotografías pues las hice con una cámara que quizás la adquirí como a los 18 años, y creo que fue fotografiando niños de la calle en Cali. No sé, a partir de ese momento empecé a interesarme mucho en la fotografía y por supuesto, en la medida que fui adentrando en el tema de la publicidad, me empecé a interesar aún más por la fotografía, por la parte técnica, y bueno, esos son como mis inicios en la fotografía. ¿Se pensó en algún momento la fotografía como un hobby o lo decidió desde el primer momento como algo para incluir en su vida profesional? Pues al principio yo creo que se inició como un hobby, ¿verdad? Como esa fascinación por capturar el mundo y demás. Pero una vez que incursioné en el mundo de la publicidad, descubrí que la publicidad en la fotografía no existe. Entonces, de ahí surgió la necesidad como de complementar mi oficio de publicista, de creativo publicitario, con la fotografía, y de ahí surgió la necesidad de irme a estudiar a los Estados Unidos fotografía, pero como un complemento al oficio publicitario, porque lo mío de fondo, digamos, se inició con el arte, digamos, con las artes visuales, y por supuesto con el diseño, que es como la herramienta o el lenguaje básico de la publicidad. Y después vino, pues, digamos, la necesidad de desarrollarme más en técnicas fotográficas. ¿Y qué pasó con este impulso inicial del dibujo, del arte, de la pintura? ¿Sigue aún dibujando, sigue aún pintando? Pues es que el arte es algo que te agarra y te envenena, digamos. Es un bicho, y una vez que te agarra ese bicho no lo puedes dejar nunca. Entonces, digamos que lo que me ha enseñado a mí la publicidad es a navegar en todos los lenguajes de la expresión. Entonces, digamos que antes dibujaba muchísimo, diseño gráfico, la fotografía, la televisión, el video, la imagen. O sea que siempre ha estado ahí. O sea, no es que pues los tiempos han cambiado, los lenguajes han cambiado, y hoy el lenguaje es mucho más digital, es más, se ilustra en el computador y demás. Entonces realmente yo nunca he abandonado el dibujo ni el diseño. Para mí la fotografía es un lenguaje más de esa expresión. Ahora que estamos hablando de arte, de bellas artes, de fotografía, hay una pregunta que a veces surge en muchos fotógrafos o en otras personas que están como en el ámbito artístico, y es si los fotógrafos son artistas. ¿Usted cree que los fotógrafos son artistas? Pues digamos que esa es la pregunta y la discusión
decían, los pintores son artistas por llamarse pintores, los actores son artistas por ser actores. Yo diría que el arte como tal no lo decido yo, digamos, como individuo. El arte lo define el entorno, la sociedad, los espectadores. Todos podemos ser artistas, digamos, en principio. Todo ser humano tiene una forma de expresión creativa, digámoslo así. Si la labor o la obra que desarrolla tiene un valor artístico, pues eso ya lo dirá el tiempo, la historia, pero difícilmente yo podría decir si el fotógrafo es artista. Para mí hay fotógrafos grandes artistas fotógrafos. Hay grandes artistas plásticos que utilizan la fotografía como un lenguaje más de su expresión. Pero hay fotógrafos y hay fotógrafos artistas y hay artistas de la fotografía, en fin. Yo no me podría definir si yo soy un artista de la fotografía. Yo diría que soy, en principio, un animal de la imagen, un buscador. Yo soy un alquimista de la imagen y en ese sentido pues hago fotografía. A veces soy fotógrafo, a veces soy diseñador, hago exposiciones, sí, pero difícilmente diría he aquí a un artista. ¿Cómo también ha sido la apuesta un poco que hemos visto en el trabajo de Carlos Duque por la sinergia, por ese encuentro entre la fotografía, entre la pintura? Hemos visto algunos de sus trabajos fotográficos en los que, por ejemplo, está una pintura de Fernando Botero y al lado usted realiza una fotografía muy similar a esa pintura. Entonces cuéntanos un poco de esta sinergia y por qué le gusta, qué le atrae eso. Digamos que mi oficio como publicista me influye, me impone ciertos tics, cierto carácter, digamos, a la fotografía que yo hago. Digamos, si se observa la imagen que yo produzco en fotografía, tiene una afectación y una influencia grande por el diseño gráfico, o sea que es muy compuesta, muy sencilla, muy gráfica, diría yo, y esa influencia se nota. De otro lado, no solamente la influencia gráfica, sino la influencia de otros medios y de otros lenguajes, digamos, como poner en escena y reproducir o dramatizar una pintura o de un artista o sencillamente una interpretación teatral de una imagen, en fin, la puesta en escena, pero todo tiene un mismo origen, una misma influencia, y es la publicidad, la producción publicitaria, la imagen gráfica, y en fin, es una influencia que no puedo, que está allá y es parte de mi recorrido, no lo puedo, es imposible negarlo de mi trabajo. Así como yo creo que es imposible negar que una de sus disciplinas favoritas en la fotografía es el retrato, creo yo. Vimos varios de sus trabajos en su página de internet, en otros lugares, y hubo una frase que encontramos en varios de esos trabajos, una frase de Dorothea Lange, que dice: todo retrato de otra persona es un autorretrato del fotógrafo. ¿Cómo interpreta Carlos Duque esa frase y cómo la incorpora en sus trabajos de retrato? Sí, es que yo cité esa frase en algún momento es porque me iluminó de alguna manera de por qué mi interés en retratar personas y sobre todo retratar celebridades. Es como nació mi interés por el retrato, fotografiando famosos, políticos, actores, en fin. Y realmente tiene razón Dorothea, porque uno en la mirada del retrato de la persona retratada está reflejando la mirada que esa persona está ofreciéndole al fotógrafo. De manera que
siempre que uno ve a alguien en una fotografía, de alguna manera está sintiendo la presencia del fotógrafo. Y yo le adiciono, digamos, a esa frase de Dorotea, yo digo que yo me he buscado ser célebre en la mirada de personas célebres para encontrarme con que solo somos unos humanos tratando de ser alguien en el mundo, y en este caso de ser alguien a través de la mirada de los otros. También el retrato muchas veces se entiende como una forma de inmortalizarse o de inmortalizar a alguien, de que esa persona que es retratada deje huella. ¿Cómo siente Carlos Duque eso? Y ahora que hablamos de cómo también se representa en los retratos que hace, ¿siente usted también que está siendo inmortalizado de esa manera? Pues sí, es un poco ridículo ponerlo en esos términos, pero yo lo veo así, es tratar uno de inmortalizarse y de ser famoso a costilla de la fama de los demás. Pero por supuesto eso no tiene en la práctica el sentido que uno quisiera darle a eso. Es más una interpretación poética de esa obsesión por el reconocimiento. El retrato, yo lo he llamado como la geografía del rostro, descubrir qué hay de diferente o cuál es si uno pudiera leer el secreto de las personas solo mirando, que por supuesto es otra aspiración imposible, digamos. El rostro miente mucho, pero el rostro no deja de ser una superficie bella del ser humano, interesante, es lo que caracteriza a cada persona, y por supuesto con la esperanza de que la mirada lo deje a uno penetrar un poco más allá que hay detrás de esa máscara, ¿no? Y una cosa, digamos, que siempre me ha llamado la atención del retrato es el retrato que yo tomo hoy no tiene gran significado. Dentro de 20 años adquiere un significado muy especial, y es el tiempo el que le da sentido al retrato realmente. Nos cuenta que ha trabajado especialmente el retrato con personas famosas. Hemos visto retratos de actores, de actrices, de mujeres muy bellas, de personas relacionadas con el mundo artístico, candidatos presidenciales, presidentes, bueno, muchas personas. Pero también hemos notado algunas fotografías de personas que uno podría llamar personas del común, personas que se encuentran en otros espacios. ¿Siente que hay alguna diferencia o cuál cree que es la diferencia entre fotografiar a una persona famosa, una figura pública, y una persona del común, un desconocido, una persona que podría ser cualquiera de nosotros? Sí, hay grandes diferencias, pero la diferencia no está en el retrato como tal, como tal, sino en el reconocimiento público que pueda tener la persona que está en la fotografía. Partiendo del hecho de que una fotografía o una imagen tiene significado no por lo que está contenido en esa imagen, sino por lo que la gente entiende de esa imagen, por lo que la gente pueda decodificar esa imagen. En el momento en que uno ve una foto de alguien, un retrato de alguien que uno no conoce, la conexión es absolutamente superficial, entonces no hay significado detrás. Si esa persona es reconocida, ya sea porque es familiar o porque es un personaje público reconocido, pues automáticamente toda la carga de conocimiento me conecta. Si es un político conocido, si es un político bandido, si es un actor bueno o un mal actor, si es una mujer bonita o no es una mujer bonita, en fin. El conocimiento, el valor de una fotografía está en el conocimiento que el espectador tiene sobre el contenido de la foto. Y ahí podemos hacer un puente con un tema que nos ha llamado bastante la atención en la carrera de Carlos Duque, y es el trabajo con las campañas políticas, específicamente pues algunas muy reconocidas desde hace varios años, y queremos hablar un poco de esa fotografía y de cómo se cómo se construye este lenguaje audiovisual alrededor de una persona en una campaña política.
Es real, a veces algunas personas lo sienten un poco manipulador, el hecho de utilizar un plano, ciertos colores. ¿Nos puede contar un poco de esta experiencia fotográfica en las campañas políticas? Digamos que la comunicación política o la publicidad política es un derivado, digamos, de la publicidad comercial. Con eso quiero decir la campaña política pretende vender un político, una idea política o un planteamiento político, y en ese sentido pues se busca todos aquellos elementos que faciliten, digamos, esa venta, esa seducción, y entonces se usan las técnicas publicitarias. ¿Cuál es el mejor ángulo del político? Si está mirando a cámara, si debe mirar hacia el horizonte, si debe tener un fondo específico, pero siempre debe ser inspirador, debe mostrar el mejor ángulo, las fortalezas, digamos, del político. Ahí aplico, pues, por supuesto, mi experiencia como diseñador gráfico, o sea que el carácter de esa imagen recoja, digamos, una estructura gráfica que ayude, digamos, a transmitir la información lo más rápido posible y lo más eficientemente posible, lo más eficiente la imagen, pues. Acompañado, por supuesto, del eslogan de campaña, de la frase que recoge el pensamiento y la propuesta del político y demás. Yo la verdad no he trabajado muchas campañas políticas. He hecho algunas, como digo, porque en algún momento me he involucrado, digamos, porque se acercó desde las épocas de Galán, se acercaron, digamos, como a trabajar con nosotros del área creativa, y desde ahí he asesorado algunas campañas y eso, pero digamos lo que menos hago yo es publicidad política. Lo he hecho, me gusta, me parece que la política es apasionante, llena por supuesto de dificultades, de complejidades, la mayoría aburridoras, porque la política, digamos, de por medio, una cosa es lo que uno logra hacer publicitariamente, y otra cosa lo que sucede generalmente por debajo, por dentro de la política, que uno no alcanza, digamos, a percibir, pero por supuesto con el tiempo uno va entendiendo que la parte cosmética, bonita, no sé qué es la publicidad política, pero la estrategia política como tal puede ser muy engañosa y hasta dolorosa muchas veces. Cuando nos acercamos a Carlos Duque y vemos su trabajo en su página de internet, ustedes también los invitamos a visitarla, encontramos varios trabajos como 30 minutos con Gabo, Meditantes, Mujeres en el espejo, y hay uno que llama o nos llamó el fotógrafo la atención especialmente, y es La Sombra Dorada. ¿Por qué dedicar toda una serie fotográfica a los marcos, a las márgenes de obras de arte tan famosas? Es decir, ¿por qué ir al Museo de Nueva York o al Museo de París y en vez de deslumbrarse con las obras, se dedica a los marcos? Ese es un proyecto que nació hace muchos años realmente. Yo soy visitante de museos. O sea, cuando viajo, siempre voy a los museos. Cuando viajo al mismo sitio, repito museos. Es como un impulso natural que tengo en eso. Me fascinan los museos. Pero por supuesto, en la medida que uno va visitando los museos y vuelve y los visita, ya uno no empieza a ver el cuadro con los mismos ojos, sino que empieza como a percibir el museo como tal, y es qué sucede, cómo son las paredes, cómo es el techo, qué es lo que hay además del cuadro que uno está observando. Y de pronto empecé a fotografiar detalles de los cuadros. Y de pronto en un momento determinado me llamó la atención que normalmente en los museos, sobre todo en los museos de pintura clásica, los marcos son espectaculares, los marcos de las obras clásicas. Y uno poco las ve, de hecho uno se concentra en el cuadro y el marco pasa desapercibido.
Y de pronto se me ocurrió asociar que el trabajo que hacen esos marcos, y por supuesto los artesanos y los diseñadores que trabajaron esos marcos, hacen como el trabajo que hacemos los publicistas, que es iluminar, o sea, servir de escenario y enmarcar el producto, el cliente. Lo importante se supone que es el producto y el cliente. Y lo que ilumina y lo que le da marco a eso y lo que resalta a ese producto, esa marca o ese cliente, es el marco, es un marco dorado. Entonces yo lo llamo la sombra dorada, porque uno no lo nota, pero es una sombra, siempre está presente, a pesar de la luminosidad y del brillo que tiene. Entonces hice como esa conexión y me enfoqué entonces a mirar esquinas de cuadros ya en las visitas posteriores al Museo del Louvre y el Metropolitan de Nueva York, y empecé a fotografiar. O sea, debo tener 500 fotografías, de las cuales escogí 30, donde cogía detalles de la esquina del cuadro, pero que tuvieran algún motivo reconocible en el contenido del lienzo, donde uno puede identificar la textura de un Van Gogh o de un Renoir, en fin. Pero el centro de la obra es el marco. Entonces, esa exposición la hice el año pasado y me sentí muy satisfecho con mi obra. Y es también una obra que recomendamos a fotógrafos no fotógrafos para que la encuentren en la página de Carlos Duque. Y allí también, en esta página, van a encontrar otro proyecto que queremos reseñar que se llama Shopping Planet. Y nos llama la atención porque pues vemos a sus protagonistas en un contraste grande del escenario. Entonces queremos conocer un poco de dónde surgió esta idea de Shopping Planet, quiénes son las personas que están participando allí y pues cómo fue la realización de las fotografías. Ese es otro proyecto que nace pero ya de mi experiencia publicitaria, y nace como un complejo, como una deuda social que tenemos los publicistas, y consiste en una especie de complejo que se va generando pues, por este tema de la sociedad de consumo, las marcas, el mercadeo, los medios de comunicación y demás. Porque llega un momento donde uno está viendo televisión como cualquier cristiano y empieza a ser consciente de que ese comercial con unos niños divinos, una familia divina, unos modelos espectaculares que montan en automóviles espectaculares y que consumen los mejores productos, que ese mismo comercial que yo estoy viendo, lo están viendo al mismo tiempo, seguramente un 60, un 70, un 80% de personas que no están en capacidad de comprar esos productos, de consumirlos, que es una especie de daño colateral de la comunicación publicitaria. Y eso empezó a generar como una especie de complejo que dije, en algún momento yo tengo que exorcizar ese demonio, yo no puedo vivir con ese complejo. Entonces a mí me gusta la publicidad, me gusta la comunicación, yo no, digamos, no puedo negarme a aceptar la sociedad de consumo. Yo soy un consumidor, de hecho me gusta el tema de las marcas de consumo y eso, pero reconozco que hay un daño tremendo y una influencia social que es dolorosa, digamos, en ese sentido. Entonces, el mundo publicitario es muy lindo, muy luminoso, muy atractivo, pero al mismo tiempo es muy agresivo con esa parte, digamos, de la población y sociedad que no están en capacidad de consumir las marcas, pero que quisieran tener. Entonces empecé a imaginarme yo cómo hago eso, cómo produzco una obra que comunique esa inquietud que estoy sintiendo. Entonces me imaginé como si yo estuviera viendo un comercial y de pronto corriera un velo y detrás de ese velo veo esa otra audiencia. Entonces escogí como 10 marcas o 10 temas de productos pues reconocidos, Cornflakes de Kellogg's, Apple, en fin,
Y lo que hice fue mostrar el gran deterioro que ofrece un paisaje, el paisaje de la pobreza, digamos, en general, pero representado como en el deterioro arquitectónico urbano. Entonces empecé a hacer recorridos por el país, particularmente, digamos, en Cundinamarca y algunas cosas del Valle y demás, a recoger imágenes de fachadas y de interiores, digamos, deteriorados, casas derruidas y demás, y mandé a imprimir 10 fondos con esas fotografías. Esas fotos son hechas en estudio todas. Las mandé a hacer como fondos en estudio, montada de escenografía, recogí basura, mucho, digamos, estos sitios que recogen escombros de ventanas, y empecé a recoger materiales de esos para decorar y ambientar, digamos, las escenas para cada producto, digamos. Y de ahí venía eso, cómo hago con la gente que aparece en esas fotografías, porque lo primero es que técnicamente esas fotos deberían ser producidas como si fueran fotografías publicitarias, o sea, con toda la técnica de la publicidad, con una iluminación lo suficientemente atractiva, digamos, para darle el poder, digamos, de la imagen publicitaria. Solo que estoy contradiciendo la imagen porque tengo el producto muy bien exhibido, muy bien representado como en cualquier aviso publicitario, pero el entorno y los modelos, digamos, que se supone que debían estar en el aviso, son lo contrario de lo que tradicionalmente tendría la publicidad. Entonces, es gente pobre, no son planeados, digamos, es gente recogida en los semáforos prácticamente. Familias que están en los semáforos, o que estaban pues en ese momento. Tenía un equipo de producción buscando, ellos me mandaban fotos de los grupos mientras yo estaba preparando las escenografías y decía, esto me sirve, pero ni siquiera que tuvieran tiempo o de cambiarse eso, sino lo más real posible para ese momento. Los recogíamos, conversábamos con ellos, nosotros les explicábamos que estábamos en un proyecto y tal, se llevaban al estudio y los poníamos al lado de las muñecas o del computador o de los cornflakes. Es, digamos, el resultado de eso es un producto muy crudo, es violento porque precisamente yo estoy viendo un aviso, pero un aviso que no es un aviso, es un antiaviso, es antipublicitario. Pero no pretendo con esa serie hacer crítica publicitaria, digamos, a la publicidad. Realmente es una reflexión cruel. A veces pensaría que puede ser cínica la representación, como alguien de pronto me lo comentaba, pero realmente es una reflexión y tiene que ver más con, como digo, con un ejercicio de exorcismo para sacarme esos demonios de esas deudas publicitarias. Ahora que estamos hablando de toda la producción de la fotografía, de cómo se piensa, de cómo se hace, ¿ha habido alguna fotografía que le ha costado trabajo hacer, que la tuvo en su mente mucho tiempo y fue difícil, o que trató de hacerla cientos de veces y casi no sale? ¿Hay alguna fotografía que tenga una historia complicada? No que yo recuerde en este momento, pues, digamos, yo no pienso realmente en una fotografía, yo pienso en un tema fotográfico, es como una rutina que se va adquiriendo. Y mucho del trabajo, digamos, que yo he logrado publicar, realmente es producto como de un recorrido, no de una foto que hago de un día para otro, sino los proyectos se construyen, se van construyendo ellos mismos también. Porque uno lo que hace, o por lo menos lo que a mí me sucede es, hay una idea que empieza a funcionar en la cabeza a uno y se inicia como una conversación, digamos, una conversación con la idea. Y esa idea va
transformándose, se va construyendo, y llega un momento donde ella sola dice estoy lista, es como eso, ¿no? Así surgió, digamos, La Sombra Dorada, que fue como una acumulación de 12 años de museos y eso, de pronto y está lista la idea, ahora sí ya la puedo producir como tal. Lo mismo lo de Shopping Planet. Y lo mismo me sucedió, por ejemplo, con la serie Meditantes, que Meditantes son 100 fotografías de personajes públicos, conocidos, colombianos, con los ojos cerrados. Y es interesante porque desde que yo inicié no sé, hace 15 años, lo que sea, hacer retratos de personajes, en toda sesión de retrato, generalmente aparece alguna foto donde está el personaje con los ojos cerrados. Eso sucede siempre. Y uno tiene la tendencia, o los fotógrafos creo que tienen la tendencia, si está con los ojos cerrados, esa foto es mala, la desecha. Y como que yo empecé, no sé por qué razón, a conservar esas fotos. Llegó un momento donde dije, yo tengo ya varias fotos de personajes con los ojos cerrados de una manera espontánea. De ahí en adelante empecé a pedirle a los personajes que estaba fotografiando, por favor cierre los ojos que quiero hacerle una foto. Entonces empecé a coleccionar fotos con ojos cerrados. Después de un tiempo dije, tengo, no sé, 250, 280 fotos de personajes con ojos cerrados. Esto ya está listo para hacer una exposición, darle un sentido. Lo llamé Meditantes, porque parecería que todos están meditando, pero realmente el ejercicio interesante de esa, digamos, de esa muestra, de esa obra es, quien medita es el espectador, que es el espectador el que está calificando cada uno de sus personajes. Como no hay contacto visual con los ojos, en el retrato la mirada es muy importante. Si yo no le veo los ojos al retratado, yo soy crítico de ese, lo puedo calificar, lo puedo evaluar. ¿Qué es lo que sucede? El meditante es el espectador. Pero esa obra, como digo, nació, se desarrolló y en un momento dado ella misma dijo, estoy listo. Eso sucede muchísimo con mi trabajo. También ha mencionado que tiene series de 500 fotografías, digamos en sombra dorada, en la sombra dorada, escoge 30. De Meditantes también tenía una gran colección y escoge algunas. ¿Cómo hace ese proceso de selección? ¿Qué es lo que busca Carlos Duque en una fotografía? Porque dice, esta sí, esta no. Pues, digamos que esa parte es como la más difícil porque una cosa es el gusto personal por un lado, otra que es lo que más le convendría eventualmente a la obra, pero generalmente por eso pienso que las obras no se pueden hacer de un día para otro. O sea, voy a hacer esto la semana entrante, lo tengo, pues, digamos, no, para mí no es la fórmula del trabajo. A la obra hay que darle espacio y hay que darle tiempo para que la obra le converse a uno. La obra lo guía a uno, realmente, y hay que darle ese espacio. Apresurarse es fatal, una equivocación puede ser la muerte de la obra misma. Mientras que cuando uno deja que la obra se exprese, yo digo que lo lindo, digamos, del trabajo es el proceso. Uno como autor de la obra, lo que se enriquece es en el proceso. Yo me enriquezco del proceso. Ahí es donde yo aprendo de esa conversación con la obra. Ya una vez que se termina la obra, para mí no existe, porque, digamos, si pues ahí empieza ese contacto con el público, que es otra cosa, pero el trabajo del artista está precisamente en la experiencia de realizarlo. Y a veces me pregunto no, sino que soy consciente de que el artista lo que sacrifica es la sorpresa de ver por primera vez una obra. Entonces, yo disfruto mucho, aprendo del proceso, digamos, de la elaboración de la obra,
pero me pierdo la oportunidad de ir a una exposición y verlo por primera vez y ver si me gusta o no me gusta, y eso me parece que es una experiencia, pues, porque cuando yo voy a una exposición me fascina sorprenderme, ver por primera vez algo que no me pasa con mi trabajo. Entonces digo, bueno, para ser Dios deja de ser algo, como decía Gonzalo Arango, el poeta. Y bueno, yo tengo que sacrificar eso, pero lo mío es el proceso, es esa experiencia. Por eso digo, de un tiempo a otro no se quieren experiencias, hay que conversar con la obra, es la parte más bonita y más constructiva, digamos, del trabajo con la fotografía o con la pintura o cualquier obra artística. Hablábamos y mencionaba la palabra, se cometen errores, se pueden cometer en todas las profesiones, en todas las pasiones, en todos los sueños. ¿Ha cometido errores? ¿Es muy autocrítico o lo han criticado mucho? Realmente no, es que yo siento que me han criticado mucho, pero yo sí siento que cometo errores todo el tiempo. Y me parece que el gran valor de desarrollar obra es dudar, cometer errores, construir a partir de esos errores, y ese es el aprendizaje, digamos. Es que cometer errores en arte o en expresión plástica no es un pecado, ¿no? Es parte de la virtud. Realmente yo creo que el arte es como el sitio de los encuentros y de los errores y de volver a empezar, ¿no? Picasso decía una cosa que es muy linda, que es el arte es el cementerio de los encuentros, dando a entender que una vez que yo elaboré una obra y encontré, digamos, una propuesta y la elaboré y la realicé, en ese momento murió, ya está en el cementerio, dando a entender que hay que crear. Una vez que ya se inventó algo, eso murió, eso ya es parte, digamos, del público, ya está en otro espacio. Lo importante es volver a iniciar un proyecto y realizarlo. En ese sentido, digamos, a mí una cosa es el estilo del artista, pero otro es el artista que repite todo el tiempo, que es fatal. Digamos, el mundo está lleno de una gente que le aplauden un estilo o algo y entonces se repite y se repite para que el aplauso sea el mismo. Eso no me entusiasma, digamos, ese tipo de estilo, aunque muchos artistas, la gran mayoría, yo creo que se basan es como en un estilo. Y yo he peleado mucho con el estilo. Digamos, mi obra si bien tiene unas ciertas características, siempre hay una búsqueda. O sea, busco destruirme yo mismo, que no me reconozcan y que la sorpresa sea un poco, esto es nuevo, pero es también de Duque, digamos, es una aspiración y una pretensión difícil, digamos, de sostener. ¿Cree que eso lo hace diferente a otros artistas, a otros fotógrafos? ¿O que lo puede hacer diferente? No, yo no sé, yo creo que cada fotógrafo, cada pintor, cada artista tiene sus propios sueños, sus propias preocupaciones, sus propios miedos, fantasmas y demonios, y les da tratamiento con las herramientas y con lo que pueda. Como digo, hay unos que tienden a repetirse hasta que se vuelven planos, digamos. Hay otros que realmente dentro de un estilo construyen cosas nuevas cada vez. Y bueno, pues el mundo del arte es tan amplio y el mundo de la fotografía es tan amplio como los individuos. Y como digo, algunos tienen más capacidad de profundidad artística que otros, por dominios técnicos o intelectuales. ¿No? Es como que algunos tienen más capacidad poética que otros. Estamos en
ya llegando al final de esta entretenida entrevista con ¿Esto es sin Carlos comerciales? Duque. Sí, vamos sin comerciales en esta ocasión porque es especial. Y dentro de, bueno, pero vamos a poner algo más rápido. Y es una ronda rápida que hacemos en fotógrafo no fotógrafo, un par de preguntas que usted nos puede responder con lo primero que aparezca en su mente. Entonces, ¿de acuerdo? Difícil, yo soy mal repentista. Yo soy, por ejemplo, yo soy tuitero, pero no soy tuitero repentista, sino elaboro el cuento tal y después lo publico, pero sabríamos a ver qué tan lento o rápido soy con nada. No, pero eso es como los tweets, entonces nos va a ir muy bien hoy. ¿Qué es la cámara fotográfica para Carlos Duque? La cámara es un templo, la luz es Dios y el fotógrafo es el sacerdote. ¿Prefiere fotografías en estudio o en espacios abiertos? Mi obsesión siempre es dominar el espacio, dominar la luz. La fotografía para mí es luz, por supuesto, y en ese sentido me facilita mucho el estudio, digamos, construir la imagen como yo la quiero. No soy bueno en exteriores porque no tengo el control de la luz, y en ese sentido respeto mucho el fotógrafo de la calle, el reportero, porque ya es la espontaneidad de la mirada y la mirada aguda del instante, y ese no es lo mío exactamente. Yo soy más un constructor de imágenes. ¿Un fotógrafo o una fotógrafa que nos recomiende? Hay tantos. Yo aprendí, por ejemplo, fotografía mucho con Fernel Franco, que fue fotógrafo caleño, gran maestro de blanco y negro. Fue compañero mío en trabajo publicitario. Él venía como de trabajar en prensa y reportería. Gran artista, de una sensibilidad social tremenda. Aprendí, yo lo recomiendo. Él ya murió, pero su obra pues ronda los espacios de internet y demás. Vale la pena estudiarlo. Por supuesto, otros grandes fotógrafos aquí como Santiago Harker, como Erika Dietes, por ejemplo, que es una artista espectacular. Yo no diría que es una fotógrafa, es una artista que usa la fotografía de una manera muy bella. Y bueno, fotógrafos del mundo como Sebastián Salgado, como Richard Avedon, es gente que me ha inspirado, que me inspira, y el mundo está lleno de fotógrafos hoy increíbles. Cada vez que navego más encuentro nuevos fotógrafos, gente nueva, maravillosa, y el mundo de la imagen hoy es riquísimo. ¿Y un libro que nos recomiende? No es un libro de fotografía, pero es un libro que vale la pena porque ilustra de manera espectacular como el mundo contemporáneo de la imagen, que se llama El fin de la imagen, de Regis Debray. Es el fin de la imagen o la muerte de la imagen. Bueno, cuenta toda la historia. Él es un semiólogo francés, que fue ministro de Cultura francés, y cuenta como la historia de la imagen, desde los tiempos antiguos, prehistóricos, cómo se fue desarrollando la imagen hasta llegar a la fotografía, a la imagen digital y demás. Yo recomendaría ese libro porque me parece que sea pintor, sea poeta, sea fotógrafo, sea caricaturista, ilustrador, pues ahí está, digamos, como una radiografía de la historia de la imagen muy linda. Continuando con esta ronda rápida, una película... Claro que no estoy tan rápido, estoy echando mucha carreta de Bueno, pero vale la pena. Una película que se pueda ver 20 veces o que lo haya impactado mucho, o una película que usted diga, es importante que la vean. Yo soy malo para repetir películas, pero yo diría que las pocas películas que me he repetido y me las puedo seguir repitiendo muchas veces son las series del Padrino. Por la actuación, por la puesta en escena, por el vestuario, por la iluminación. Es todo un curso intensivo, digamos, de calidad de imagen. Un lugar
en el que le gustaría fotografiar. Un lugar que quisiera fotografiar, bueno. Puede ser cualquiera de las dos, en el que le gustaría o el que quisiera fotografiar. Esa película es muy difícil de definir, no sé, yo quisiera fotografiar todo, realmente. Me fascina viajar. Viajar es la mejor manera de justificar una cámara, realmente. Porque cuando uno vive el día a día, el entorno de su trabajo, de su vida cotidiana, pues sacarle tiempo a la imagen es muy complicado, pero cuando uno viaja, uno está mirando, está descubriendo cosas nuevas y la cámara es como una herramienta indispensable. ¿Hay algún momento en el que Carlos Duque prefiera no sacar la cámara? Yo generalmente no saco la cámara gratuitamente, o sea, no, digamos, tengo que tener la intención. Por supuesto, la gran ventaja del teléfono hoy es que si encuentra uno algo realmente que le llama la atención, pues tiene a mano por lo menos el recurso del teléfono. Aunque yo siempre tengo una cámara conmigo, digamos, pero pocas veces la uso así espontáneamente. Ya llegando al final de esta entrevista con Carlos Duque en Fotógrafo No Fotógrafo, un par de preguntas y entre ellas una suposición que nos surge. Si yo estoy buscando un fotógrafo para un proyecto publicitario y le pido a Carlos Duque que amablemente me ayude a seleccionar ese fotógrafo, ¿qué es lo que Carlos Duque valora en un fotógrafo? ¿Qué miraría en esa persona o qué podría descalificarla como fotógrafo? Pues a ver, lo que sucede es que una cosa es la fotografía publicitaria, digamos, del fotógrafo publicitario, y otro el fotógrafo, pues, como dos estados diferentes. El fotógrafo publicitario está hecho muy de equipos, mucho equipo, ¿sí? Mucha capacidad cosmética de producción. Y ese es un trabajo que muchos lo pueden hacer, ¿no? Que están preparados para eso, son técnicamente, digamos, profesionales. Eso es lo que yo llamaría un fotógrafo profesional. Los fotógrafos publicitarios son, digamos, los que tienen los equipos más sofisticados, tienen como recursos de producción mucho más elaborados, porque el mundo publicitario, digamos, demanda eso. Entonces ahí me parece que no habría que decir de pronto es mejor que pues, las agencias conocen bien qué tipo de fotografía publicitaria necesitan. Hay unos fotógrafos que son muy buenos para manejar modelos, hay otros que son muy buenos para productos, pero digamos técnicamente esa es una categoría distinta. Hay fotógrafos de reportería, eso es otro tema. Hay unos mejores que otros, eso es fácilmente identificable, porque, digamos, fotógrafos reporteros hay muchísimos. Buenos fotógrafos de reportería, pocos, que son los que tienen esa mirada, como decía Cartier-Bresson, que era el instante oportuno, el instante, que son los que saben observar qué es lo que está sucediendo y estar listo a hacer clic, que saben capturar, digamos, la realidad ahí en el momento. Esos son los que están en los periódicos, en las revistas y demás, que cada vez se están perdiendo más en el mundo, porque vemos que los grandes periódicos en el mundo y las grandes revistas están prescindiendo del trabajo de estos profesionales y a sus periodistas y reporteros normales están entregando cámaras y teléfonos para que hagan, digamos, el trabajo de reportería, porque la estética fotográfica en los medios ha ido perdiendo como categoría o interés. Entonces lo que les interesa es el momento, que sea oportuna la foto. Yo no quiero necesariamente que sea bonita la foto. Entonces es una lástima, pero creo que el mundo va un poco hacia allá, y es porque los buenos fotógrafos pues, son más costosos que los que están empezando y demás. Entonces el mundo es un poco triste en el sentido de que la experiencia poco a poco va siendo descalificada.
Sí, lastimosamente. Y hablando de esta experiencia, Carlos Duque ha sido director creativo de varias agencias de publicidad. También ha trabajado y ha realizado diversos proyectos con revistas aquí en Colombia y tenía, o no sé si tiene, una columna muy interesante en El Tiempo y en Semana que se llamaba, o se llama Fotosíntesis. De todos estos años de trabajo, de esas incursiones, ¿cuáles son las enseñanzas o la enseñanza que usted le queda de tantos años de manejarse allí en la publicidad, en la fotografía, en el arte? Pues como digo, la gran virtud, digamos, o opciones, la gran ventaja de trabajar en la publicidad es que lo permite a uno incursionar como en muchos lenguajes. Entonces yo he trabajado en televisión, he trabajado en radio, he trabajado para las revistas, para, en fin, los afiches, los valles. Y cuando empecé a hacer fotografía editorial, o sea, para revistas que me empezaron a encargar retratos, pues empecé a hacer ese ejercicio, digamos, de que uno de mis sueños siempre fue hacer retratos realmente. Y tuve una columna en El Tiempo, como es, se llamaba Fotosíntesis, después la pasé a Semana, la tuve durante un par de años en Semana también. Yo ya no hago más esa columna hace, no sé, 4 o 5 años creo. La estoy iniciando ahora en mi página web. Estoy recuperándola, pero ya no solo como un retrato único, sino como una secuencia, una serie de retratos del mismo personaje, como una especie de crónica visual en retratos de personajes que a mí me seducen. Los invito, por supuesto, a ver en mi página web. ¿No has dado la dirección? Por favor. carlosduque.com. Así que carlosduque.com, no, carlosduque.com. carlosduque.com. Así le pueden encontrar. Igual aquí en el video también ustedes pueden verla y visitarla. Como decíamos, aquí encuentran muchos proyectos fotográficos de Carlos Duque. Y además de esta reedición de Fotosíntesis, ¿qué más bien para Carlos Duque? ¿Qué otros sueños hay por ahí? Tengo proyectos, pero uno no va a hablar mucho de los proyectos porque, como digo, hay que dejarlos que conversen, que respiren y cuando están listos salen. Pero sueños hay muchos, algunas ideas ya las he iniciado, digamos, pero como digo, hay que darles el tiempo necesario. Fotógrafo no fotógrafo es un espacio para una de nuestras pasiones, que es la fotografía. Y es también un espacio para fotógrafos profesionales y para fotógrafos que aún no se atreven a llamarse a sí mismos fotógrafos o que hasta ahora están iniciando. ¿Cuál es el consejo para ellos, para quienes ya llevan una carrera, pero también para quienes empiezan en la fotografía y en el mundo de la imagen? Yo diría que el oficio del fotógrafo es aprender a mirar. Una cosa es, digamos, observar el mundo y otra cosa es aprenderlo a identificar, a observar. Y eso solo se logra haciendo fotografiando. La peor fotografía que uno hace es su mejor crítica. Es aprender a ver las malas fotografías que uno hace. Son las que mejor le enseñan. Así que ser muy críticos con el trabajo que hacen y converse con sus imágenes, dialogar con su trabajo. El tiempo se ha pasado volando en esta entrevista, la primera del año 2015 en Fotógrafo No Fotógrafo, y ha sido realmente enriquecedor para nosotros y para nosotras contar con un maestro de la imagen, con alguien que pueda hablar con autoridad y experiencia de lo que sucede con la fotografía, pero también en la publicidad, en la comunicación, en el diseño. Carlos Duque, muchísimas gracias por estar con Fotógrafo No Fotógrafo. A ti, Carolina, y ojalá disfruten la entrevista. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias a todas las personas que han estado acompañándonos en esta entrevista de Fotógrafo No Fotógrafo. Los invitamos a visitar la página de Carlos, nuestras redes sociales y por supuesto a encontrarnos en una nueva entrevista de Fotógrafo No Fotógrafo.